Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, no ha llegado una invasión extraterrestre a mi departamento y en este preciso momento no me encuentro oculto en el ático, esperando mi fatídico final. No, tampoco me estoy escondiendo de Dios en lo que escoge a sus guerreros más fuertes para este año 2023. Y no, aún no estamos estrenando una sección de ASMR en el podcast. Este susurrado aliento es la voz más agradable que puedo ofrecerles tras 7 días de gripe y una noche de karaoke. Pero no se vayan todavía. La primera lectura de este recién nacido 2023, por fortuna para ustedes, la grabé el mismo día en que comenzaron los indicios de enfermedad, en un claro afán por prevenir tener que grabar a media voz, como ahora, o con un esperpento de voz, que es como realmente sonaría en estos momentos si no estuviera susurrando. Aclarado el punto, el cuento que les traigo el día de hoy fue escrito por el autor de Coraline, novela de 2002 que en 2009 fue llevada a la pantalla grande a través de una cinta homónima. Así es, queridos gatos locos, aquel universo poblado por gente con ojos de botón tiene más de 20 años de existir y próximamente 14 de haber llegado al cine. Que alguien me explique cómo pasó eso. En lo que alguien me explica. Y sobre todo para no seguir desgastando esta media voz y que ustedes no sigan desgastando el oído tratando de averiguar lo que estoy diciendo. Demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El pájaro del sol de Neil Gaiman. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. En aquellos tiempos, los socios del Club Epicúreo eran un grupo bullicioso y parrandero. Desde luego sabían cómo divertirse. El club estaba constituido por 5 socios. Estaba Augustus Dos Plumas McCoy, que era tan grande como 3 hombres, comía como 4 y bebía como 5. Fue precisamente su bisabuelo quien fundó el Club Epicúreo con el dinero recaudado por medio de una tontina que planeó y gestionó con gran esmero para asegurarse de que no se le escapara ni un solo penique. También estaba el profesor Mandalay, un tipo pequeño, nervioso y gris como un fantasma. E incluso puede que fuera un fantasma. Cosas más raras se han visto. Que no bebía más que agua y comía como un pajarito de platos tan grandes como platillos volantes. Sin embargo,
El entusiasmo no es imprescindible en un buen gastrónomo y Mandalay siempre llegaba al corazón de cada plato. Luego estaba Virginia Butte, crítica gastronómica y de restaurantes, que fue una mujer de extraordinaria belleza en el pasado y que ahora no era más que una distinguida y esplendorosa ruina, de lo cual además presumía sin complejo alguno. Y también Jackie Newhouse, descendiente por la rama menos agraciada del gran amante violinista y duelista Giacomo Casanova. Al igual que su célebre antepasado, Jackie Newhouse podía presumir de haber roto muchos corazones y de haber degustado toda clase de exquisiteces a lo largo de su vida. Finalmente estaba Sebediah T. Crostle, que era el único epicúreo que no tenía dónde caerse muerto. Llegaba a las reuniones del club arrastrando los pies y sin afeitar, con media botella de matarratas envuelta en una bolsa de papel marrón, sin sombrero, sin abrigo y muy a menudo con la camisa desabrochada y por fuera del pantalón. Pero, sin duda, comía con más apetito que cualquiera de sus colegas. Era Augustus Dos Plumas McCoy quien hacía uso de la palabra ahora. «Hemos comido ya todo lo comestible», anunció pesaroso Augustus Dos Plumas McCoy. «Hemos comido buitre, topo y murciélago de Samoa». Mandalay consultó sus notas. «El buitre tenía un resabio como de faisán rancio. El topo sabía a babosa putrefacta. El sabor del murciélago de Samoa recordaba mucho a la cobaya. Hemos comido cacapo, aye y panda gigante». «Oh, sí, recuerdo aquel delicioso entrecot de panda a la parrilla», suspiró Virginia Butte. Se le hacía la boca agua con solo recordarlo. «Incluso hemos comido varios animales que llevan ya mucho tiempo extintos», continuó Augustus Dos Plumas McCoy, «como el mamut ultracongelado y el perezoso gigante de la Patagonia». «Es una pena que no pudiéramos conseguir el mamut un poco antes», suspiró Jackie Newhouse. «Ahora ya sé por qué aquellos elefantes peludos se extinguieron tan pronto después de haber sido catados por el paladar humano. Soy un hombre de gustos muy refinados, pero nada más hincarle el diente no pude dejar de pensar en la salsa barbacoa de Kansas City y en el sabor que tendrían las costillas de aquel animal de aún haber estado fresco. No es que me importe comer carne congelada desde hace 1000 o 2000 años», dijo Sebediah T. Crostle y sonrió de oreja a oreja. Sus dientes, aunque torcidos, eran fuertes y muy eficaces. «Pero para saber lo que es bueno de verdad, hay que probar el mastodonte. El mamut no era más que la alternativa con la que había que conformarse cuando no se podía conseguir un buen mastodonte. Hemos comido calamar gigante y calamar megagigante», siguió enumerando Augustus Dos Plumas McCoy. «También hemos catado el lemming y el tigre de Tasmania, tilonorrinco, hortelano y pavo real, lampuga, tortuga gigante de agua salada y rinoceronte de Sumatra. Hemos comido ya todo lo comestible». «Tonterías. Hay cientos de especies que no hemos probado todavía», afirmó el profesor Mandalay,
quizá miles. Pensad en todas las especies de escarabajos que existen en el mundo y que no hemos degustado aún. Oh, Mandy, suspiró Virginia Butte. Una vez has probado un escarabajo, los has probado todos. Y todos nosotros hemos comido ya escarabajos de diversas especies, aunque el escarabajo pelotero tenía un sabor francamente delicioso. Nah, corrigió Jackie Newhouse. Lo delicioso eran las bolas del escarabajo pelotero. El escarabajo en sí no era nada del otro mundo. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Hemos escalado las cimas más altas de la gastronomía y hemos sondeado sus cimas más profundas. Somos unos verdaderos cosmonautas de la gastronomía y hemos explorado todo un mundo de glotonería y de placer que la mayoría no se atrevería siquiera a imaginar. Cierto, muy cierto, admitió Augustus Dos Plumas McCoy. Los epicúreos nos reunimos cada mes desde hace más de 150 años. Mi padre presidió el club antes que yo y antes que mi padre, mi abuelo y por supuesto también mi bisabuelo. Pero mucho me temo que ha llegado el momento de suspender nuestras reuniones sine die, pues no queda ya nada que nosotros o nuestros predecesores no hayamos comido ya. Ojalá hubiera podido asistir a las reuniones del club en los años 20, dijo Virginia Butte, cuando la ley aún permitía incluir la carne humana en el menú. Únicamente después de la electrocución, puntualizó Cededia T. Crocrostel. Venía ya a medio freír, tostadita y crujiente. Ninguno de nosotros le encontró el menor parecido con la carne de un cerdo largo, excepto un tipo que ya estaba predispuesto y que abandonó el club poco después, si mal no recuerdo. Oh, Krusty, ¿por qué te empeñas en hacernos creer que ya eras miembro del club en aquellos tiempos? Preguntó bostezando Virginia Butte. Hasta un ciego vería que no eres tan viejo. No puedes tener más de 60 años, y eso teniendo en cuenta los estragos que el tiempo y la glotonería hayan podido hacer en tu cuerpo. Sí, ambas cosas han causado verdaderos estragos en mi persona, admitió Cebedia T. Crocrostel, aunque no tantos como tú crees, pero volviendo al tema que nos ocupa, hay montones de cosas que todavía no hemos comido. A ver, nombra una. Le desafió Mandalay preparado para anotar en su cuaderno cualquier sugerencia. Pues, por ejemplo, el pájaro del sol de la ciudad del sol, replicó sin vacilar Cededia T. Crocrostel y sonrió, mostrando una vez más sus torcidos pero bien afilados dientes. En mi vida había oído hablar de semejante ave, afirmó Jackie Newhouse. Te lo acabas de inventar. Yo sí que lo he oído mencionar, dijo el profesor Mandalay, pero en un contexto diferente y además es solo un mito. Los unicornios son un mito,
terció Virginia Butte. Pero, ¿os acordáis de aquel tartar de falda de unicornio? Era una auténtica delicia. Recordaba un poco a la carne de caballo, aunque se parecía más a la de cabrito, y desde luego las alcaparras y los huevos crudos de codorniz le daban un toque absolutamente sublime. Creo haber leído algo sobre un pájaro del sol en alguna de las antiguas minutas del Club Epicúreo, dijo entonces Augustus Dos Plumas McCoy, pero ya no recuerdo exactamente lo que era. ¿Describían cómo era su sabor?, preguntó Virginia. Pues creo recordar que no, dijo Augustus con el ceño fruncido, pero no puedo afirmarlo con seguridad sin antes consultar los anales del club, claro está. Imposible, replicó Zebedia T. Crocrostle. Debe de estar en los volúmenes quemados. No encontrarás nada. Augustus Dos Plumas McCoy se rascó la cabeza. Era verdad que tenía 2 plumas. Se recogía el negro cabello salpicado de canas en una coleta y prendía en ella las plumas, que originalmente habían sido doradas, pero con el tiempo habían ido amarilleando y despeluchándose. Se las habían regalado cuando era niño. «Escarabajos», dijo el profesor Mandalay. «Un día me puse a echar cuentas y calculé que si un hombre, yo, por ejemplo, probara cada día 6 especies distintas de escarabajo, tardaría más de 20 años en probar todas las especies de escarabajo conocidas. Y en esos más de 20 años podrían descubrirse suficientes especies nuevas como para tenerle masticando escarabajo durante otros 2 años y medio, y así sucesivamente. Es una paradoja de inexhaustibilidad. Yo lo llamo el escarabajo de Mandalay, aunque a menos que uno sienta debilidad por los escarabajos, podría acabar siendo un verdadero calvario, desde luego. No me disgusta comer escarabajos, aunque hay especies y especies, dijo Zebedia T. Crocrostle. Pero lo que más me apetece últimamente son los bichos de la luz. La luz les da un toque especial que podría ser justo lo que necesito ahora. Es cierto que los bichos de la luz o luciérnagas, Photinus piralis, se asemejan más a los escarabajos que a los gusanos de luz, puntualizó Mandalay. Pero eso no significa que sean comestibles, ni muchísimo menos. Puede que no sean comestibles, replicó Crocrostle, pero al menos me mantendrán en forma. Mira tú por dónde. Creo que voy a asarme unos cuantos. Luciérnagas con chile habanero. Entonces Virginia Butte, que era una mujer eminentemente práctica, preguntó:
Supongamos por un momento que decidiéramos probar el pájaro del sol de la Ciudad del Sol. ¿Por dónde deberíamos empezar nuestra búsqueda? Sevedia T. Crocrostle se rascó su incipiente barba de 2 días que, como toda barba de 7 días, nunca crecía mucho más, y respondió a la pregunta. Yo, personalmente, pondría rumbo a la Ciudad del Sol y buscaría un lugar agradable donde sentarme un rato. El café de Mustafa Stroheim, por ejemplo, y esperaría a que el pájaro del sol pasara por allí. Llegado el momento, lo cazaría como mandan los cánones y a continuación lo cocinaría como mandan los cánones también. Y según tú, ¿cómo mandan los cánones que hay que cazarlo?, preguntó Jackie Newhouse. Pues del mismo modo que tu ilustre antepasado cazaba urogallos y codornices, naturalmente, respondió Crocrostle. Que yo sepa, en las memorias de Casanova no se habla en ningún momento de cazar codornices, objetó Jackie Newhouse. Tu antepasado era un hombre muy ocupado, arguyó Crocrostle. No podía pasarse la vida anotándolo todo. No obstante, te aseguro que no se le daba nada mal cazar codornices. Con maíz tostado y arándanos secos macerados en whisky, intervino Augustus Dos Plumas McCoy. Así es como se han cocinado siempre en mi familia. Y así era como las cocinaba Casanova, afirmó Crocrostle, aunque él usaba cebada en lugar de maíz y pasas en lugar de arándanos y los maceraba en brandy, no en whisky. Él mismo me dio la receta. Jackie Newhouse ignoró este último comentario. No era difícil ignorar la mayor parte de lo que decía Sevedia T. Crocrostle y preguntó: ¿Y exactamente en qué parte de la Ciudad del Sol está el café de Mustafa Stroheim? Pues, donde ha estado siempre, naturalmente. Después del mercado viejo de la ciudad, en la tercera calle, justo antes de llegar al antiguo canal de desagüe, que antes era una acequia, porque si te encuentras frente a la tienda de alfombras del tuerto Khayyam, es que ya te has pasado, explicó Crocrostle. Pero, a juzgar por la irritación que veo en sus rostros, me parece que esperaban una descripción menos sucinta y menos precisa. Muy bien, está en la Ciudad del Sol, y la Ciudad del Sol está en el Cairo, en Egipto, donde siempre o casi siempre está. ¿Y quién va a financiar una expedición a la Ciudad del Sol?, preguntó Augustus Dos Plumas McCoy. ¿Quiénes integrarán dicha expedición? Lo pregunto sabiendo de antemano cuál será la respuesta y que no me va a gustar ni un pelo. Obviamente, tú financiarás la expedición, Augustus, e iremos todos los socios, afirmó Sevedia T. Crocrostle.
Si quieres, puedes deducirlo de nuestras respectivas cuotas y yo me llevaré mi delantal de chef y mis utensilios de cocina. Augustus sabía perfectamente que Crocrostle llevaba años sin pagar la cuota, pero el Club Epicúreo lo cubriría. Crocrostle formaba parte del club desde los tiempos del padre de Augustus, de modo que se limitó a preguntar: ¿Y cuándo nos vamos? Crocrostle clavó los ojos en él y meneó la cabeza decepcionado. «¡Caramba, Augustus!», exclamó. «Vamos a la Ciudad del Sol a cazar el pájaro del sol. ¿Qué día crees tú que sería el más apropiado?» «Domingo», canturreó Virginia Butte. «¡Nos vamos en domingo!» «Aún hay esperanza para usted, señorita», dijo Zebedia T. Crocrostle. «Efectivamente, partiremos en domingo. Para ser más exacto, dentro de 3 domingos. Primero viajaremos hasta Egipto. Luego iremos a la Ciudad del Sol, donde pasaremos unos días intentando localizar y dar caza al esquivo pájaro del sol de la Ciudad del Sol y, finalmente, lo prepararemos como mandan los cánones». El profesor Mandalay parpadeó levemente bajo sus pobladas cejas grises. «Ese lunes tengo una clase. Los lunes doy clases de mitología, los martes de claqué y los miércoles de carpintería». «Ah, Mandalay. Búscate un ayudante para que se encargue de tus clases. El lunes estarás ocupado cazando el pájaro del sol», dijo Zebedia T. Crocrostle. «¿Cuántos profesores conoces que puedan decir lo mismo?» Uno por uno fueron a ver a Crocrostle para discutir los detalles del viaje que tenían en puertas y exponerles sus dudas. Zebedia T. Crocrostle no tenía domicilio fijo, pero si uno quería encontrarle, siempre podía buscarle en ciertos lugares que solía frecuentar a lo largo del día. A primera hora de la mañana se le podía encontrar durmiendo en la estación de autobuses, donde había unos bancos muy confortables y la policía se mostraba indulgente y le dejaba dormir tranquilo. A primera hora de la tarde, con el calorcito, se iba al parque a hacer compañía a las estatuas de los generales cuyo nombre nadie recuerda ya, y a pasar la tarde con los yonkis y los borrachos, disfrutando de su compañía y compartiendo el contenido de sus botellas. Les ofrecía su opinión que, como epicúreo que era, siempre se escuchaba con atención y respeto, aunque no siempre era bien recibida. Augustus Dos Plumas McCoy fue al parque a buscar a Crocrostle y le acompañó su hija Holly Berry Sin Plumas McCoy. Era una chica menuda, pero más lista que el hambre. «¿Sabes?», le dijo Augustus, «hay algo que me resulta muy familiar en todo esto». «¿A qué te refieres?», preguntó Zebedia. «A todo en general. La expedición a Egipto, el pájaro del sol. Tengo la impresión de haber oído hablar de todo esto antes de ahora». Crocrostle se limitó a asentir.
Estaba comiendo algo que tenía dentro de una bolsa de papel marrón. Augustus dijo: «He estado consultando los anales del Club Epicúreo y en un registro de hace 40 años he encontrado algo que intuyo podría ser una referencia al pájaro del sol, pero no he conseguido averiguar nada más concreto». «¿Y cómo es eso?», preguntó Zebedia T. Crocrostle, tragando sonoramente. Augustus Dos Plumas McCoy suspiró. «Encontré la página en cuestión, pero estaba toda requemada y los siguientes registros revelan que el Club Epicúreo atravesó después por una etapa de gran confusión administrativa». «Estás comiendo luciérnagas de una bolsa de papel», dijo Holly Berry sin plumas McCoy. «Te he visto». «No voy a negarlo, mi pequeña damisela», replicó Zebedia T. Crocrostle. «¿Recuerdas aquella etapa de confusión, Crocrostle?», le preguntó Augustus. «Por supuesto que la recuerdo», respondió Crocrostle. «Y también te recuerdo a ti. Debías tener aproximadamente la misma edad que tu hija Holly Berry. Pero siempre hay momentos de confusión, Augustus, y después la confusión se disipa. Es como el amanecer y la puesta de sol». Jackie Newhouse y el profesor Mandalay visitaron a Crocrostle esa misma noche. Lo encontraron detrás de las vías del tren. Estaba calentando algo dentro de una lata colocada sobre un modesto fuego de carbón. «¿Qué estás cocinando, Crocrostle?», le preguntó Jackie Newhouse. «Más carbón», respondió Crocrostle. «Limpia la sangre y purifica el espíritu». En el fondo de la lata se veían humeantes trozos de madera de tilo y de nogal carbonizados. «¿De verdad vas a comerte ese carbón, Crocrostle?», preguntó el profesor Mandalay. En respuesta a su pregunta, Crocrostle se chupó los dedos y sacó de la lata un trozo de carbón que siseó al contacto con su piel. «Un buen truco, sí, señor», comentó el profesor Mandalay. «Así es como lo hacen los comefuegos, ¿no?». Crocrostle se metió el trozo de carbón en la boca y lo masticó ruidosamente con sus viejos y desiguales dientes. «En efecto, mi querido amigo, en efecto», respondió. Jackie Newhouse carraspeó. «Para serte sincero», dijo, «el profesor Mandalay y yo tenemos serias dudas en torno a nuestro próximo viaje». Zebedia siguió masticando tranquilamente. «No está lo bastante caliente», comentó. Cogió una brasa al rojo vivo y le dio un mordisco. «Ahora sí». «No es más que una quimera», dijo Jackie Newhouse. «Ni muchísimo menos», respondió Zebedia T. Crocrostle. «Es un fresno espinoso». «Tengo dudas muy serias respecto a la expedición y todo lo demás», replicó Jackie Newhouse.
Todos los Newhouse tenemos un poderoso instinto de conservación que nos ha llevado en muchas ocasiones a refugiarnos en ríos o tejados muertos de frío, siempre un paso por delante de las fuerzas del orden o de caballeros armados y con motivos de sobra para perseguirnos. Y ese instinto de conservación me dice que no debo viajar contigo a la Ciudad del Sol. Yo soy un académico, intervino el profesor Mandalay. De modo que no he desarrollado especialmente ningún sentido que pueda ser comprendido por nadie que no haya tenido que calificar exámenes sin leerlos siquiera por encima. Pero, de todos modos, este asunto se me antoja extraordinariamente sospechoso. Si el pájaro del sol es tan delicioso como afirmas, ¿cómo es que nunca había oído hablar de él? Sí que has oído hablar de él, Mandy, amigo mío. Claro que has oído hablar de él, respondió Sevedia T. Crocrostle. Además, soy un experto en geografía, desde Tulsa, Oklahoma, hasta Tombuctú, continuó el profesor Mandalay. Pero jamás he encontrado en ningún libro ni una sola referencia a una ciudad del sol que estuviera en el Cairo. ¿Que no has leído nada al respecto? Pero sí has dado clases sobre ese tema, replicó Crocrostle y empapó un trozo de humeante carbón en salsa tabasco antes de introducirlo en su boca y masticarlo con fruición. No me creo que te estés comiendo eso de verdad, dijo Jackie Newhouse. Pero incluso verte hacer el paripé me está poniendo malo. Me parece que ya va siendo hora de irse con la música a otra parte. Y se marchó, y puede que el profesor Mandalay se fuera con él. El hombre era tan gris y fantasmagórico que uno nunca sabía de cierto si estaba presente o no. Virginia Butte tropezó con Sevedia T. Crocrostle de madrugada en el umbral de su propia puerta. Volvía de cenar en un restaurante sobre el que tenía que escribir una crítica. Salió de un taxi, tropezó con Sevedia y se cayó de bruces. «¡Epa!», exclamó. «He debido tropezar con algo». «Efectivamente, Virginia», dijo Sevedia T. Crocrostle. «No tendrás por casualidad una caja de cerillas o algo así, ¿verdad?» «Pues creo que sí. ¿Dónde las he metido? A ver...» Y empezó a rebuscar en su bolso, que era muy grande y muy marrón. «Aquí están. Toma». Sevedia T. Crocrostle traía consigo una botella de un fuerte licor morado que se dispuso a verter en un vaso de plástico. «¿Eso es alcohol metílico? Nunca imaginé que bebieras esa clase de cosas, Sevi. Y no lo hago», replicó Crocrostle. «Es un brebaje infame. Te pudre las tripas y destruye las papilas gustativas, pero a estas horas no he podido encontrar nada mejor». Encendió una cerilla y la acercó a la superficie del líquido para flambearlo.
Se comió la cerilla y a continuación se puso a hacer gargarismos con el flameante líquido y soltó una llamarada por la boca que chamuscó una hoja de periódico que estaba por ahí tirada. «Krusty», exclamó Virginia Butte, «te vas a matar si sigues haciendo eso». Sevedia T. Crocrostle sonrió de oreja a oreja, dejando al descubierto sus tiznados dientes. «En realidad no me lo trago», explicó. «Únicamente hago gárgaras con él y luego lo suelto por la boca». «Estás jugando con fuego», le previno. «Es un modo como otro cualquiera de saber que sigo vivo», replicó Sevedia T. Crocrostle. «Oh, sé, estoy realmente entusiasmada, ilusionada como una niña con zapatos nuevos», le dijo Virginia. «¿A qué crees tú que sabrá el pájaro del sol? Más sabroso que la codorniz y más jugoso que el pavo, más contundente que el avestruz y más suculento que el pato», respondió Sevedia T. Crocrostle. «Una vez lo has probado, no lo olvidas jamás». «Nos vamos a Egipto. Nunca he estado en Egipto, ¿sabes?», replicó Virginia. «Por cierto, ¿tienes dónde pasar la noche?» Crocrostle tosió levemente, pero la tos retumbó dentro de su viejo pecho. «La verdad es que empiezo a ser demasiado viejo para dormir a la intemperie», dijo. «Pero sigo teniendo mi orgullo». «Bueno», replicó Virginia mirando a su amigo, «si quieres puedes dormir en mi sofá». «Te agradezco la oferta, de verdad», le dijo Crocrostle. «Pero hay un banco en la estación de autobuses que lleva mi nombre». Y dicho esto, se enderezó y se alejó tambaleándose majestuosamente. Y en verdad, en la estación de autobuses había un banco que llevaba su nombre escrito. Lo había donado él mismo cuando aún tenía dinero más que suficiente y tenía en el respaldo una placa de bronce con su nombre grabado. Sevedia T. Crocrostle no fue siempre un hombre pobre. Había épocas en las que incluso podría decirse que era rico, pero le resultaba difícil conservar su fortuna. Siempre que se enriquecía, descubría que la gente no veía con buenos ojos que un hombre de posibilidades comiera con los vagabundos que se reúnen detrás de las vías del tren o que confraternizara con los borrachos del parque. Y entonces se dedicaba a dilapidar su fortuna del mejor modo posible, pero siempre quedaba algún dinero que había olvidado que tenía y a veces incluso se le olvidaba que no le gustaba ser rico y acababa amasando otra fortuna. Hacía una semana que no se afeitaba y empezaba a percibirse ya una blancuzca sombra de barba. 3 domingos más tarde, los epicúreos partieron con rumbo a Egipto. Estaban los 5 socios y Holly Berry sin plumas McCoy, que había ido con ellos al aeropuerto para desearles buen viaje. Era un aeropuerto muy pequeño, de esos en los que uno puede decir adiós con la mano a los pasajeros y ver despegar el avión.
¡Adiós, papá!, gritó Holly Berry sin plumas McCoy. Augustus Dos Plumas McCoy alzó la mano para despedirse de ella mientras caminaba por la pista, donde les esperaba ya el pequeño avión de hélice a bordo del cual efectuarían la primera etapa de su viaje. «Me parece», dijo Augustus Dos Plumas McCoy, «aunque muy vagamente, haber vivido un día como este hace muchos años. Yo no era más que un niño, o al menos así lo recuerdo, y estaba diciendo adiós con la mano. Creo que aquella fue la última vez que vi a mi padre, y como aquel día, tengo un mal presentimiento». Augustus se despidió una vez más de su hija y ella le devolvió el saludo. «Sí, aquel día te despediste con el mismo entusiasmo que hoy», comentó Zebedia T. Crostle. «Pero yo diría que Holly Berry tiene más aplomo». Y era cierto, Holly Berry tenía más aplomo. Emprendieron la primera etapa de su viaje a bordo del pequeño aeroplano. Luego tomaron otro avión mayor, después otro más pequeño, un dirigible, una góndola, un tren, un globo y finalmente alquilaron un jeep. Atravesaron la ciudad de El Cairo, dejaron atrás el viejo mercado y torcieron en la tercera calle. De haber continuado sin desviarse, habrían llegado al canal de desagüe que antes era una acequia. Sentado en la calle, en una vieja silla de mimbre, estaba el mismísimo Mustafa Stroheim en persona. Todas las mesas y sus respectivas sillas estaban colocadas a un lado de la calle que no era precisamente amplia. «Bienvenidos a mi Caguá, amigos», les saludó Mustafa. En egipcio, Caguá significa café o, si lo prefieren, cafetería. ¿Les sirvo un té o prefieren que les traiga un dominó? «Antes preferiríamos ver nuestras habitaciones», dijo Jackie Newhouse. «Yo no», dijo Zebedia T. Crostle. «Pienso dormir al aire libre. La temperatura es muy agradable y aquel portal de allí tiene pinta de ser muy cómodo». «A mí tráigame un café, por favor», pidió Augustus Dos Plumas McCoy. «Desde luego, caballero». «¿Podría traerme un poco de agua si es tan amable?», dijo el profesor Mandalay. «¿Alguien ha pedido agua?», preguntó Mustafa Stroheim. «Oh, ha sido usted el hombrecillo gris. Discúlpeme, caballero. Sí que lo había visto, pero pensé que era la sombra de alguien». «Yo tomaré Shaisok Carbosta», dijo Virginia Butte, que acababa de pedir un vaso de té caliente con el azúcar aparte. «Y además, me encantaría jugar al backgammon con quien quiera que esté dispuesto a ser mi contrincante. Si es que aún recuerdo cómo se juega, claro». Mustafa acompañó a Augustus Dos Plumas McCoy hasta su habitación. Mustafa acompañó al profesor Mandalay a su habitación. Mustafa acompañó a Jackie Newhouse a su habitación. Lo cierto es que no supuso mayor trastorno para él. Después de todo, los tres ocupaban la misma.
Al fondo había una segunda habitación para Virginia Bute y en la tercera dormían Mustafa Stroheim y su familia. ¿Qué es eso que estás escribiendo?, le preguntó Jackie Newhouse al profesor Mandalay, que llevaba un rato anotando algo en un inmenso libro encuadernado en piel. Son las actas, los expedientes y los anales del Club Epicúreo, le respondió. He ido anotando aquí todos los detalles de nuestro viaje y de lo que hemos comido a lo largo de estos días. Y seguiré tomando notas mientras degustamos el pájaro del sol. Describiré para la posteridad todos los matices de sabor y de textura, los aromas y los jugos. ¿Les ha contado Crocrostle cómo piensa aderezar el pájaro de sol?, preguntó Jackie Newhouse. Sí, respondió Augustus Dos Plumas McCoy. Dice que primero vaciará una lata de cerveza hasta que solo quede un tercio de su contenido, al cual añadirá una mezcla de hierbas y especias y después introducirá la lata en el interior del ave y la pondrá a asar en la barbacoa. Según él, es la receta tradicional. Jackie Newhouse torció el gesto en una mueca de desaprobación. Pues a mí me suena sospechosamente moderna. Crocrostle dice que la receta del pájaro del sol se viene transmitiendo de generación en generación desde hace siglos, insistió Augustus. Y lo mantengo, terció Crocrostle desde la escalera. La casa no era muy grande. La escalera quedaba cerca y las paredes no eran demasiado gruesas. La cerveza egipcia es la más antigua del mundo y forma parte de la receta del pájaro del sol desde hace más de 5,000 años. Pero la invención del envase de lata es bastante reciente, objetó el profesor Mandalay. Sevediati Crocrostle se acercó hasta la puerta con una taza de café en la mano. Era un café turco, negro, espeso y muy caliente. ¿No deberías dejar que se enfriara un poco ese café antes de bebértelo?, le preguntó Augustus Dos Plumas McCoy. Nah, replicó Crocrostle. Así está perfecto, y la lata de cerveza no es un invento tan reciente, Mandalay. Al principio la fabricábamos nosotros mismos con una aleación de cobre y estaño a la que algunas veces añadíamos también cierta cantidad de plata, otras veces no. Dependía del herrero y de los materiales de que dispusieran en cada momento. Necesitábamos un recipiente que soportara bien el calor. Pero detecto aún cierto recelo en sus miradas. Piénsenlo un momento, caballeros. Si los antiguos egipcios no sabían fabricar latas, ¿dónde demonios metían la cerveza? Se oyó un rumor de voces que venía de afuera, concretamente de las mesas situadas en el exterior del café de Mustafa Stroheim. Virginia Bute estaba jugando al backgammon con los lugareños
Hacía un rato que les había convencido de que si había dinero en juego sería más emocionante y les estaba desplumando. Aquella mujer era una auténtica fiera jugando al backgammon. En el patio trasero del café de Mustafa Stroheim había una vieja mesa de madera y una sencilla barbacoa hecha de adobe con una herrumbrosa parrilla llena de mugre. Crocrostel se pasó todo el día adecentándola, la arregló, la limpió a fondo y engrasó la parrilla. Tiene pinta de no haber sido usada en 40 años, comentó Virginia Butte. Nadie quería ya jugar al backgammon con ella, pero tenía el bolso repleto de roñosas piastras. Más o menos, sí, replicó Crocrostel. Un poco más, quizá. Oye, Ginny, ¿por qué no te acercas al mercado a hacer la compra? Solo necesito unas cuantas hierbas, especias y algo de leña. Aquí tienes la lista. Puedes pedirle a uno de los hijos de Mustafa que te acompañe y te haga de intérprete. No faltaba más, Krusty. Los otros 3 miembros del club epicúreo andaban ocupados cada uno con sus cosas. Jackie Newhouse tenía fascinados a los vecinos de Mustafa con sus elegantes trajes y sus dotes de violinista. Augustus Dos Plumas McCoy se dedicaba a dar largos paseos por los alrededores. Y el profesor Mandalay había descubierto una serie de jeroglíficos grabados en los adobes de la barbacoa y se había puesto a traducirlos. Según dijo, un incauto seguramente habría llegado a la conclusión de que la vieja barbacoa de Mustafa había sido en el pasado un objeto consagrado al sol. Pero yo, que soy un hombre perspicaz, les explicó. Enseguida he deducido que, sin duda, estos adobes formaban parte de algún antiguo templo y fueron reutilizados posteriormente por los lugareños. Dudo que esta gente sea consciente de su extraordinario valor arqueológico. ¿Qué va? Son plenamente conscientes de su valor, discrepó Sevedia T. Crocrostel. Y para tu información, estos adobes no proceden de ningún templo. Llevan ahí 5,000 años, desde que construimos la barbacoa. Antes de eso, no teníamos más remedio que apañarnos con piedras. Virginia Butte regresó del mercado con la cesta repleta. Aquí está todo, anunció. Sándalo rojo, pachuli, vainilla, unas espigas de lavanda, hojas de savia y de canela, nuez moscada, unas cabezas de ajo, clavos de olor y romero, todo lo que me encargaste y alguna cosilla más. Sevedia T. Crocrostel sonrió complacido. El pájaro del sol se va a poner muy contento, le dijo. Dedicó el resto de la tarde a preparar una salsa de barbacoa. Les explicó que la salsa no les impediría apreciar el sabor de la carne del ave, que además solía quedar un poco seca al cocinarla. Los epicúreos pasaron la velada al aire libre,
sentados en la silla de mimbre del café de Mustafa Stroheim, que les iba sirviendo té, café e infusiones de menta. Sevediati Krokostl había anunciado a sus camaradas epicúreos que el domingo a mediodía podrían degustar por fin del famoso pájaro del sol y que quizá prefirieran saltarse la cena del sábado para asegurarse un buen apetito al día siguiente. Presiento que la tragedia se cierne sobre nosotros, profetizó Augustus Dos Plumas McCoy el sábado por la noche mientras buscaba el modo de acomodarse en una cama demasiado pequeña para un hombre tan corpulento como él. Y mucho me temo que llegará aderezada con salsa de barbacoa. A la mañana siguiente, los epicúreos se levantaron con un hambre de lobo. Sevediati Krokostl llevaba puesto un cómico delantal con la frase «Besa al cocinero» escrita en letras de color verde chillón. Había esparcido ya las pasas maceradas en brandy bajo el raquítico aguacate situado justo detrás de la casa de Mustafa Stroheim y ahora estaba colocando las maderas aromáticas, las hierbas y las especias sobre el carbón de la barbacoa. Mustafa Stroheim y su familia habían ido a visitar a unos parientes que vivían en el otro extremo de la ciudad. ¿Alguien tiene una cerilla?, preguntó Krokostl. Jackie Newhouse sacó un mechero cipo y se lo pasó a Krokostl, que prendió unas hojas secas de canela y de laurel y las colocó bajo el lecho de carbón. El humo ascendió en el cálido aire del mediodía. El humo del sándalo y de la canela nos traerá al pájaro del sol, les explicó Krokostl. ¿Nos lo traerá? ¿De dónde nos lo traerá?, preguntó Augustus Dos Plumas McCoy. Del sol, respondió Krokostl. Es allí donde duerme. El profesor Mandalay tosió discretamente. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol, dijo Mandalay. El halcón peregrino es el ave más veloz del planeta y se calcula que, volando en picado, puede alcanzar una velocidad máxima de 439 kilómetros por hora. Pongamos por caso que el pájaro del sol pudiera volar a esa velocidad. Si las cuentas no me fallan, tardaría 38 años en recorrer la distancia que nos separa del Sol. Y eso suponiendo que pudiera sobrevivir al vacío y a las bajas temperaturas del espacio exterior. Obviamente. Asintió Sevediati Krokostl mientras se hacía sombra con la mano para mirar hacia arriba. Aquí viene. Casi parecía que el pájaro viniera directo del sol, pero eso no podía ser. Además, no se puede mirar directamente al sol cuando está justo en su cenit. Al principio solo pudieron distinguir su silueta recortada contra el azul del cielo, pero después la luz del sol se derramó generosamente sobre las plumas del ave. Cortaba el aliento contemplar aquella soberbia estampa. El pájaro del sol agitó una vez sus grandes alas y luego empezó a descender.
planeando en círculos cada vez más pequeños sobre el café de Mustafa Stroheim. Finalmente, el ave se fue a posar en la copa del aguacate. Plumas de oro y plata se intercalaban en ciertas zonas con otras plumas de color violáceo. Era más pequeño que un pavo, pero mayor que un gallo, y tenía las largas patas de una garza, aunque su cabeza se parecía más a la de un águila. «Es realmente hermoso», dijo Virginia Butte. «Fíjense en las dos largas plumas que coronan su cabeza. Son de una belleza sublime, ¿no les parece?» «Absolutamente sublime, desde luego», asintió el profesor Mandalay. «Hay algo en ellas que me resulta muy familiar», dijo Augustus Dos Plumas McCoy. «Antes de asar al pájaro del sol, hay que arrancarle esas dos plumas», afirmó Zebedia T. Crocrostel. «Es la costumbre». El pájaro del sol continuaba posado en una rama del aguacate al sol. Parecía como si la luz del astro rey lo iluminara por dentro, suavemente, como si esa misma luz se hubiera materializado en sus plumas, irisadas con matices violáceos, verdes y dorados. Extendió un ala y con el pico se fue atusando las plumas una por una hasta dejarlas todas bien huecas y lubricadas. Después extendió la otra ala y repitió el mismo proceso. Finalmente, el pájaro emitió un alegre trino y descendió el corto tramo que separaba la rama del suelo. Empezó a pavonearse por todo el patio, mirando alternativamente a uno y otro lado. «¡Miren!», exclamó Jackie Newhouse. «¡Ya ha encontrado las pasas!». «Yo diría que ha ido directamente a buscarlas», dijo Augustus Dos Plumas McCoy, que esperaba que las pasas estuvieran precisamente ahí. «Es que siempre se las dejo ahí», le explicó Zebedia T. Crocrostel. «Es una preciosidad», dijo Virginia Butte, «pero ahora que lo veo de cerca, yo diría que es más viejo de lo que pensaba. Tiene los ojos vidriosos y le tiemblan las patas, pero sigue siendo una preciosidad». «El pájaro Bennu es el ave más esplendorosa de todas», afirmó Zebedia T. Crocrostel. Virginia Butte no hablaba egipcio. Sabía lo justo para hacerse entender en cualquier restaurante, pero fuera de eso no entendía ni jota. «¿Qué clase de ave es el pájaro Bennu?», preguntó. «¿Es el nombre egipcio del pájaro del sol?» «El pájaro Bennu», comenzó a explicar el profesor Mandalay, «es un ave que anida en el árbol de Persea. Tiene dos largas plumas en la cabeza a modo de corona. Unas veces lo representan como una garza real y otras como un águila. Podría contarles muchas cosas sobre el pájaro Bennu, pero no vale la pena. No son más que leyendas».
se ha comido las pasas y la cebada, exclamó Jackie Newhouse, y ahora se tambalea como si estuviera borracho. ¡Qué señorío! Incluso estando ebrio. Sebediah-T. Crocrostle se acercó al pájaro que, con gran determinación y sin tropezarse con sus largas patas, seguía caminando desorientado al pie del aguacate. Crocrostle se colocó delante de él y entonces se inclinó muy despacio en señal de respeto. El hombre se movía con mucha dificultad como un anciano, pero a pesar de ello dobló la espalda con la debida solemnidad. El pájaro del sol le devolvió el saludo y acto seguido cayó fulminado. Sebediah-T. Crocrostle lo recogió del suelo con gran reverencia. Lo acomodó entre sus brazos como si fuera un bebé y lo llevó hasta el patio trasero del café de Mustapha Stroheim. Los demás epicúreos le siguieron. Primero le arrancó las 2 plumas que coronaban su cabeza y las dejó a un lado y a continuación, sin desplumar al pájaro, le sacó las tripas y las puso encima de las hierbas aromáticas que había esparcido antes sobre las brasas de la barbacoa. Insertó la lata de cerveza en el hueco donde antes habían estado las tripas y colocó el ave sobre la parrilla. «El pájaro del sol se hace en un momento», les previno Crocrostle. «Así que vayan preparando los platos». Los antiguos egipcios aderezaban la cerveza con cardamomo y coriandro, pues no conocían el lúpulo. El resultado era una cerveza cremosa y aromática que además les quitaba la sed. Beberla resultaba tan tonificante que incluso te sentías capaz de ponerte a construir una pirámide. De hecho, algunos lo hacían. Con el calor de las brasas, la cerveza se iba evaporando en el interior del ave y de este modo su carne se mantenía jugosa todo el tiempo. En pocos minutos las plumas se chamuscaron y de pronto se incendiaron con un fogonazo tan espectacular que los epicúreos se vieron obligados a desviar la vista para no quedarse ciegos. El aroma del asado inundó todo el patio, más gustoso que el pavo real y más suculento que el pato. A los epicúreos allí reunidos se les estaba haciendo la boca agua. El pájaro del sol llevaba apenas unos minutos en la barbacoa cuando Sebediah lo sacó a una fuente y lo llevó a la mesa. Según lo trinchaba, iba sirviéndolo en los platos y poniendo sobre cada trozo un poco de salsa de barbacoa. Al terminar, colocó la carcasa directamente sobre el carbón al rojo vivo. Los epicúreos se sentaron a la mesa y empezaron a comer con los dedos sin más ceremonia. «Sebi, esto es una verdadera delicia», exclamó Virginia Butte sin dejar de masticar. «Se deshace en la boca. Es un pedacito de cielo». «De cielo no, de sol», dijo Augustus Dos Plumas McCoy, masticando a 2 carrillos y a 2 manos, porque tenía en una un ala y en la otra una tajada de pechuga.
Es lo más exquisito que he comido jamás y no es que lo lamente, pero creo que voy a echar de menos a mi hija. Es simplemente perfecto, afirmó Jackie Newhouse. Sabe a buena música y a amor. Sabe a verdad. El profesor Mandalay no paraba de garabatear en los anales del Club Epicúreo. Estaba tomando nota de su reacción a la carne del ave y de las reacciones de los demás epicúreos y tratando de no manchar la página, pues en la otra mano tenía un ala que iba mordisqueando mientras escribía. «Es extraño», comentó Jackie Newhouse. «Noto como si cada vez me quemara más en la boca y en el estómago». «Sí, es lo normal. Viene bien prepararse unos días antes», dijo Sevedia T. Crocrostel. «Comer carbones al rojo vivo y luciérnagas para que tu cuerpo vaya acostumbrándose. Si no, puede resultar algo doloroso». Sevedia T. Crocrostel se estaba comiendo la cabeza del pájaro, masticando decididamente los huesos y el pico que producían chispas entre sus dientes, pero él seguía sonriendo y masticando con aire satisfecho. En la barbacoa, la carcasa del pájaro del sol se había puesto al rojo vivo y empezaba a calcinarse. Una espesa calima invadía ahora el patio trasero del café de Mustafa Stroheim y todo brillaba con una luz trémula, como si los allí reunidos vieran el mundo a través del agua o de un sueño. «¡Es delicioso!», exclamó Virginia Butte sin dejar de comer. «Es lo más delicioso que he comido jamás. Su sabor me hace sentir como cuando era joven, como si fuera a ser joven eternamente». Se chupó los dedos y se dispuso a atacar la última tajada que le quedaba en el plato. «El pájaro del sol de la ciudad del sol. ¿Tiene algún otro nombre?» «Es el fénix de Heliópolis», replicó Sevedia T. Crocrostel. «El ave que después de quemarse vuelve a renacer de sus cenizas. Es el pájaro Bennu, que sobrevolaba las aguas cuando el mundo aún estaba sumido en la tiniebla. Cuando le llega su hora, se quema en un lecho de maderas exóticas, especias y hierbas aromáticas y después vuelve a renacer de sus cenizas y así una y otra vez en un ciclo sin fin». «¡Fuego!», exclamó el profesor Mandalay. «Siento como si las llamas me quemaran por dentro». Bebió un poco de agua, pero al parecer eso tampoco lo alivió. «Mis dedos, miren mis dedos», dijo Virginia Butte mostrándole sus manos. Los dedos parecían estar iluminados por dentro, como si las llamas ardieran en su interior. El aire había alcanzado ya una temperatura tal que el patio parecía un horno. Saltó una chispa y al cabo de unos segundos las dos plumas de Augustus Dos Plumas McCoy se encendieron como dos bengalas. «Crocrostel,
dijo Jackie Newhouse envuelto en llamas. Sé sincero con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas comiendo el fénix? Algo más de 10,000 años, respondió Sededia. Milenio arriba o abajo. No es difícil una vez que le pillas el truco, claro. Pero este es sin duda el mejor fénix que he preparado nunca. O debería decir, ¿es la vez que mejor he cocinado este fénix? Los años, exclamó Virginia Butte. El fuego te está quitando años de encima. Es el efecto que produce el fénix, admitió Sededia. Aunque hay que acostumbrarse al calor del fuego antes de comerlo, de otro modo se corre el riesgo de morir abrasado. ¿Y por qué no me acordaba de esto?, preguntó Augustus Dos Plumas McCoy envuelto en grandes llamas. ¿Cómo es posible que no recordara que así fue como murió mi padre y también el padre de mi padre? ¿Cómo es posible que no recordara que ambos viajaron a Heliópolis para comer el fénix? ¿Y por qué lo he recordado ahora? Porque el fuego te está quitando años de encima, replicó el profesor Mandalay, que había cerrado el libro al ver que la página se incendiaba. Los bordes del libro estaban algo chamuscados, pero solo los bordes. A medida que el fuego va consumiendo los años, recuperas los recuerdos de aquella época. En medio de aquel aire tórrido y ondulante, Mandalay tenía un aspecto más sólido, menos fantasmagórico, y sonreía. Ninguno de los presentes le había visto sonreír hasta ese momento. ¿Nos vamos a extinguir por completo?, preguntó Virginia, que ahora se había vuelto incandescente. ¿O arderemos hasta convertirnos en niños, después en fantasmas y en ángeles, y al final renaceremos de nuevo? Da igual. Oh, Krusty, qué divertido es todo esto. Quizá, dijo Jackie Newhouse a través de las llamas, habría que haber añadido un poco más de vinagre a la salsa. Creo que a una carne como esta le viene bien un toque de acidez para realzar el sabor. Y dicho esto, se extinguió, aunque durante unos segundos su imagen quedó flotando en el aire como un holograma. Sobre gustos no hay nada escrito, sentenció Sededia T. Crostel, y chupándose los dedos afirmó con gran satisfacción. El mejor de todos, sí, señor. Adiós, Krusty, se despidió Virginia Butte, alzando su flamígera mano mientras se iba ennegreciendo hasta quedar reducida a cenizas. Y después no quedó nada en el patio trasero del Caguá de Mustafa Stroheim, en Heliópolis, la antigua ciudad del sol, que ahora no es más que un suburbio del Cairo. Tan solo 4 montoncitos de blanca ceniza que una ráfaga de viento dejó esparcida por todo el patio, como una fina capa de nieve o de azúcar glas, y un muchacho de negros cabellos y blanca dentadura que llevaba puesto un delantal con la frase «Besa al cocinero» escrita en letras verdes. Sobre las cenizas de la barbacoa
se revolvía un pajarillo de plumas doradas y violáceas que parecía recién salido del cascarón. Emitió un agudo ¡pip! Y miró directamente hacia el sol, igual que un niño mirando a su padre. Extendió las alas como si quisiera secar sus plumas y, finalmente, cuando estuvo listo, levantó el vuelo y se dirigió hacia el sol. Nadie le vio marchar excepto el muchacho del delantal. A los pies del joven, sobre las cenizas de lo que antes había sido una mesa de madera, había 2 largas plumas doradas. El chico las recogió del suelo, les sacudió la ceniza y con gran reverencia las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Después se quitó el delantal y se marchó. Holly Berry Dos Plumas McCoy es ahora una mujer adulta y tiene sus propios hijos. Se ven ya algunas canas entre sus negros cabellos, que suele llevar recogidos en un moño adornado con 2 plumas doradas. Sin duda, las plumas debieron de ser muy especiales, pero de eso ya hace mucho tiempo. Actualmente, Holly Berry es la presidenta del Club Epicúreo, una pandilla bulliciosa y parrandera, cargo que heredó hace ya muchos años de su padre. Corren los rumores de que los epicúreos andan otra vez en plan de queja. Por lo visto, ya no les queda nada por probar. Eso fue El pájaro del sol de Neil Gaiman, el primer cuento de este 2023. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. No sé a ustedes, pero a mí este cuento me rejuveneció el alma. Y ese es quizá el principal motivo por el cual lo quise compartir. Un cuento de reinicios, ideal para este reinicio que implica este año nuevo. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Les deseo de todo corazón que esta nueva vuelta al sol traiga consigo mucho aprendizaje, mucho crecimiento y mucho amor, empezando por el propio. Y recuerden que, si bien es cierto, el nuevo año es un buen pretexto para iniciar nuevos caminos, también lo puede ser para renovar los votos con los caminos previamente tomados. Hoy, 2 de enero de 2023, renuevo ante ustedes mis votos con el arte y las letras, mis votos con ustedes, mis queridos gatos locos, y mis votos con este sueño que está próximo a cumplir su primer añito. ¡Yay! Si deseas renovar los votos con este rinconcito sonoro, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @CasiDiarioDeUnLoco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE espacio VE. Si
ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida. Y hasta